¿Alguna vez pensaste que una guerra podría librarse sin balas, sin tanques, sin bombas, pero con publicaciones en Facebook? Bueno, bienvenido a la guerra cultural, el campo de batalla más ridículo y peligrosamente serio de nuestro tiempo. Una guerra donde todo se discute, todo se ofende y absolutamente nadie gana, excepto los que venden merchandising. Porque claro, no estamos hablando de conflictos reales con sangre y muertos, o bueno, al menos no al principio. Estamos hablando de una guerra que se libra en redes sociales, universidades, noticieros que parecen sketches de comedia mal actuados y en las sobremesas familiares, donde el tío empieza con yo no soy racista, pero la famosa guerra cultural no es un invento moderno de tuiteros con déficit de atención o políticos sedientos de titulares. De hecho, el concepto tiene raíces bastante más elegantes, aunque no menos problemáticas. La expresión tiene su origen, o mejor dicho, su evolución semántica, en el término alemán Kulturkampf, que básicamente era una forma sofisticada de decir vamos a pelearnos por ideas, religiones y valores, porque pegarle a la gente con argumentos es más elegante que con espadas. En el contexto original, Kulturkampf se refería al encantador conflicto entre el canciller Otto von Bismarck y la Iglesia Católica en la Alemania imperial, allá por 1871. Bismarck, ese simpático tipo que unía imperios y separaba concilios, decidió que la Iglesia tenía demasiada influencia y que eso no encajaba con su proyecto de un Estado moderno. Así que declaró una especie de guerra civil pasivo-agresiva, no con balas, sino con leyes, censura y una buena dosis de autoritarismo con acento alemán. Kulturkampf o Kampf o algo así. El término guerra cultural cruzó el Atlántico y aterrizó, como no, en Estados Unidos, donde cualquier cosa que huela a ideología se convierte en serie de Netflix o plataforma electoral. Durante el siglo XX empezó a aparecer ocasionalmente en periódicos estadounidenses, en esos artículos donde los opinólogos con corbatas y olor a whisky viejo alertaban del que país se estaba yendo al carajo, moralmente, por culpa de la música, los hippies o los homosexuales, que no querían esconderse más en sótanos, o más bien serían closets. Ya en 1979, los neoconservadores comenzaron a advertir que era necesario librar una guerra cultural contra una misteriosa nueva clase. ¿Quiénes eran estos villanos? Nada menos que intelectuales, académicos, comunicadores y burócratas progresistas. Gente que leía, pensaba, hablaba con oraciones completas y tenía ideas peligrosamente humanas como no sé, tal vez las mujeres deberían tener derechos o quizás los negros no deberían ser segregados. Imperdonable, por supuesto. Esta cruzada no era una batalla aislada, era una misión divina, defender los valores tradicionales, ese paquete ideológico que nadie termina de definir pero que suena muy patriótico y cristiano. Todo con la noble intención de lograr la regeneración moral de los Estados Unidos de América, como si el país fuera una versión alcohólica de sí mismo y necesitara pasar por Alcohólicos Anónimos. Y entonces llegó 1991, y con el libro de Culture Wars del sociólogo James Davison Hunter, que básicamente puso el término en letras grandes, lo subrayó con neones y lo convirtió en el punto de partida para toda una generación de guerras ideológicas. Según Hunter, había un nuevo tipo de guerra civil, no de norte contra sur, sino de valores contra valores, de divisiones, bueno, quiero decir, de visiones del mundo incompatibles entre sí. Hunter habló de un realineamiento profundo y una polarización creciente en la política y la cultura estadounidense. Temas como el aborto, el control de armas, la inmigración, la separación iglesia-estado, los derechos LGTB,
La privacidad, las drogas recreativas y por supuesto la censura dejaron de ser cuestiones de política pública para convertirse en trincheras ideológicas. Ya no importaba lo que pensabas, sino en qué bando estabas. ¿Estás a favor del aborto? ¿Eres un progre abortista? ¿Defiendes la segunda enmienda? ¿Eres un terrorista republicano? ¿Crees en la libertad religiosa, pero también en la separación iglesia-estado? Pues eres un ambiguo moral, probablemente un tibio. Este término siguió expandiéndose por Estados Unidos durante los primeros años del siglo XXI. Y también podría decirse que ya se estaba viendo algo en algunos países del mundo. ¿Sabes? Como una enfermedad ideológica que nadie pidió, pero todos terminaron compartiendo. Aunque siendo sincero, no hace falta detenernos demasiado en esta fase intermedia del apocalipsis moral. No porque no sea interesante, que lo es. En el mismo sentido en que es interesante ver cómo se incendia lentamente una casa mientras la familia discute sobre quién dejó el horno encendido. Sino porque el verdadero festín viene ahora, la tercera fase de esta guerra cultural, también conocida como la actual, o si te quieres poner poético, la era del grito digital, o la guerra de Twitter, o no sé. Ahora todo el mundo tiene voz, lo cual sería maravilloso si no fuera porque el 90% de esas voces deberían tener un botón de silencio incorporado. ¿Y qué pasa cuando todos pueden opinar sobre todo? Exacto, nadie escucha nada, y todo se convierte en motivo de indignación. Desde si Ariel puede ser negra hasta si un fontanero italiano puede seguir siendo blanco. Porque claro, lo importante no es el precio del pan, sino si Bob Esponja representa correctamente la diversidad acuática. Los bandos están definidos y no ha cambiado mucho que digamos. De un lado los progresistas, que siguen representación, inclusión, lenguaje neutro, baños para todos los géneros y que si una serie no hay al menos un personaje transracial, no binaria, autista, vegano, entonces es transfóbica, especista y fascista. Del otro lado, los conservadores, que creen que todo eso es un complot marxista satánico para destruir Occidente, la familia, la Biblia y si te descuidas la receta original de la Coca-Cola. Y mientras estos dos extremos se matan a memes, el ciudadano medio, ese que solo quiere trabajar, pagar su alquiler y ver Netflix sin que le hicieran sentir culpable por no entender qué es una demisexualidad gris asexual fluida, se encuentra atrapado en medio del fuego cruzado. Porque en esta guerra no puedes ser neutral. Si dices que no estoy seguro, automáticamente te asignan un bando. Te despiertas progresistas, almuerzas como liberal tibio y te acuestas como nazi. Todo en un mismo día. Y acá es donde entra algo que la verdad fue lo que me empujó a hacer este video. No fue un artículo académico ni una charla profunda con un filósofo. Ojalá. Fue una pelea en Twitter. Sí, en Twitter. Ese ring infernal donde las neuronas van a morir y la gente cree que un meme con 4 faltas ortográficas es un argumento. Resulta que estaba discutiendo con unos iluminados de internet que en su afán de aparecer los más justicieros sociales del barrio, decidieron que los palestinos son pocos menos que ángeles caídos del cielo, seres puros, víctimas eternas, mártires de la bondad humana. Y mira, yo no tengo problema en reconocer que hay una ocupación, que hay un desequilibrio brutal de poder, que Israel se ha comportado como un estado colonialista, que usa drones como quien juega al Call of Duty en modo Dios. Lo firmo sin dudar. Mi opinión de Israel es similar a lo que uno pisa cuando saca el perro sin mirar. Pero eso no me va a hacer olvidar, ni callarme, el hecho de que antes de que empezara la última guerra, Hamas cometió un atentado masivo, con decenas de víctimas civiles. ¿Y sabes qué es lo que más me rompió las pelotas? Ver los videos, las fotos, no solo de los cuerpos, sino de cómo los paseaban por las calles de Gaza, como si fueran trofeos, entre aplausos, vítores y fuegos artificiales. Exageren lo último, como si masacrar civiles fuera una victoria, como si la humanidad se hubiera ido a tomar por culo y lo que quedara fueran equipos de fútbol celebrando goles hechos con cadáveres. Y por decir eso, por apuntar que no es
todo es blanco o negro, que puedes criticar a Israel sin romantizar el salvajismo, automáticamente me tildaron de sionista, de defensor de genocidios y más. Porque claro, en el mundo de las guerras culturales, si no estás en el extremo correcto, entonces automáticamente estás en el extremo opuesto. ¿Quieres justicia para los palestinos, pero te indigna una masacre de Hamás? Pues quizás eres pro-israelí. Denuncias a Israel, pero te molesta que se glorifique el terrorismo, cagón. Intentas ver el contexto sin comerte en ninguna propaganda, fascista. Y así te das cuenta de que el problema no es solo el conflicto allá lejos. El problema es cómo se vive desde nuestros teclados, como una guerra de narrativa donde ya no se trata de entender, sino de pertenecer a un equipo. Aunque ese equipo esté celebrando atrocidades, mientras tú solo tratas de señalar que tal vez la moral no es patrimonio exclusivo de ningún bando, que se puede defender la vida sin militar el crimen, pero claro, eso es demasiado matizado para la generación de los 280 caracteres. Pero no es solo discurso, hay consecuencias reales. Cientos de libros censurados en escuelas por hablar de racismo o por incluir dos pingüinos machos criando a una cría. Profesores despedidos por usar el pronombre equivocado. Trabajadores echados por tuitar hace 10 años que creían que los pitufos eran una metáfora comunista, lo cual ahora que lo pienso, tal vez sí lo eran. La guerra cultural se volvió tan rentable que los políticos dejaron de hablar de economía, salud, infraestructura o corrupción, porque eso aburre. ¿Quién quiere ver un debate sobre impuestos cuando puedes tener a dos adultos gritándose por si una mujer está tapada, es española o no? Es entretenimiento barato y efectivo y mejor aún, distrae. Y si distrae, porque mientras discutimos si decir latinos es adecuado para la gente de Latinoamérica, las farmacéuticas siguen subiendo precios, los alquileres se disparan, el planeta se cocina y los multimillonarios siguen evadiendo impuestos con más habilidad que tú ves evadiendo responsabilidades emocionales. Y no creas que es solo en Estados Unidos. No. Esto es global. En Polonia, el gobierno de ultraderecha hizo campaña con el eslogan Dios, patria y niños sin ideología LGTB. En Hungría prohibieron hablar de homosexualidad en las escuelas, como si el silencio hiciera que la existencia desapareciera. En Latinoamérica, si dices género en una clase, aparecen 5 curas, un abogado y una señora con rosario a gritarte que está destruyendo a la juventud. En España tienes partidos políticos que aseguran que la violencia de género no existe, pero están muy preocupados por los derechos de los fetos y los toros. Y por supuesto, está la cultura de la cancelación, que en realidad es solo una versión moderna del linchamiento moral. Antes se usaban antorchas, ahora en Trending Topics. Si decís algo considerado ofensivo, aunque sea que lo dijiste hace 15 años, borracho y en un chiste fallido, prepárate para ver tu vida profesional arder. Porque en esta guerra la memoria nunca olvida y el perdón es solo para los que tienen buen equipo de relaciones públicas. Pero ojo, no es solo la izquierda la que cancela, la derecha también. Lo llaman defender los valores. Retiran fondos, censuran películas, vetan conferencias. La diferencia es porque la izquierda te cancela por lo que dijiste, la derecha por lo que eres. Lo más trágico de esta guerra es que todos piensan que están salvando al mundo. Los progres creen que luchan contra la opresión, los conservadores que defienden la civilización. Pero mientras tanto, los problemas reales siguen ahí. Desigualdad, pobreza, guerra, cambio climático, salud mental por el piso y un algoritmo que te muestra lo que quieres ver para que nunca escuches al otro lado. ¿Y sabes qué es lo más brillante de todo esto? Que los de arriba, los de verdad, los que mueven los hilos, no están en esta guerra. No, ellos están mirando desde sus yates, riéndose de cómo discutimos si una Barbie puede tener novia, mientras compran otra isla y financian políticos para seguir sin pagar impuestos. Porque si la gente está peleando entre sí, nunca se unirá contra el sistema. Así que sí,
la guerra cultural es real, pero no es una lucha por el bien común. Es un espectáculo, un círculo ideológico para entretener a las masas mientras todo lo importante se derrumba en silencio. Y nosotros felices eligiendo equipo como si esto fuera un partido de fútbol, como si ganar en Twitter equivaldría a cambiar el mundo. Al final no se trata de quién tiene la razón, se trata de quién grita más fuerte. Y en esta guerra todos los bandos son tan ridículos, tan profundamente convencidos de su pureza moral, que olvidaron que el verdadero enemigo no está en el espejo, ni en el baño neutro, ni en el color de la sirenita. El enemigo es el sistema que diseñó esta guerra para que nunca termine, para que sigamos peleando, indignándonos, cancelando, boicoteando, mientras ellos siguen contando billetes. Pero bueno, no importa. Sigue peleándote con tu primo por si los pronombres matan neuronas. Total, el planeta solo tiene 20 años o más antes de hervirse como un huevo duro.